Esperemos. Ahí está. Bien, ahora sí. Buen día a todos. Bueno, hoy vamos a empezar con el desarrollo de la unidad número 1, que corresponde, digamos, al programa de examen. Acá lo que yo hago es básicamente primero presentarle cuáles son los contenidos de la unidad número 1, ¿sí? Vamos a hacer una breve historia de la microbiología, cómo fue evolucionando, quiénes fueron los investigadores o científicos que hicieron aportes a esta ciencia, que es una rama, digamos, dentro de lo que es la biología. ¿A qué le llamamos la generación espontánea o teoría de la generación espontánea? ¿Cuál es la teoría microbiana de la enfermedad? ¿Cómo se fue desarrollando la microbiología? Los principales grupos de microorganismos y disciplinas microbiológicas, el mundo invisible y nuestro mundo. Dentro de la microbiología podemos hablar de una microbiología clínica, alimentaria, ambiental, industrial y agrícola. ¿Cuáles son los alcances de la microbiología? ¿Cuál fue la relación evolutiva entre los organismos vivos, la microbiología en la actualidad y cuáles son sus perspectivas a futuro? Una descripción y comparación biológica de los principales grupos de microorganismos. ¿Quiénes integran esos principales grupos? Las algas, los hongos, los protozoos, las bacterias y virus, y cuáles son sus niveles de organización celular. Esto, digamos, sería la base o los primeros pilares en los cuales, digamos, ustedes tienen que sentar sus bases para poder entender cómo esta ciencia o esta materia, en realidad una ciencia, no una materia, sino que se la estudia, digamos, cómo fue, digamos, evolucionando a partir de sus primeros aportes, ¿sí? Eso es a modo de introducción, digamos. Yo voy a ir, bueno, ahora vamos a ir hablando un poquito. Lo primero que ustedes tienen que saber, ¿cuál es el concepto? O a qué nosotros le llamamos microbiología, ¿no es cierto? Hay varias definiciones. Yo elegí dos, considero que a mí me gustan, o que son acordes, digamos, para hacer la primera aproximación que tienen ustedes con esta materia, donde yo digo que la microbiología se puede definir como la ciencia que trata de los seres vivos muy pequeños, concretamente de aquellos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo de los humanos, y también se la puede definir como el estudio de los microorganismos que existen como células aisladas o agrupaciones celulares. También incluye el estudio de los virus, que son estructuras microscópicas acelulares. Entonces, vamos a dejar claro cuál es el concepto, ¿sí? O a qué apunta esta materia en sí y cuáles son los objetivos. Está, ya saben, estudiar seres vivos de características microscópicas, que quiere decir que yo no los puedo observar a simple vista, que necesito, digamos, en sí de un instrumento o de algún dispositivo óptico que me permita evidenciar de cierta forma que estos seres vivos están presentes, ¿sí? Eso es lo primero o que ustedes tienen que tener presente. Ahora, nosotros vamos a ir viendo cómo fue el avance o el desarrollo, digamos, de la evolución de la microbiología como ciencia, ¿sí? Y vamos a seguir un esquema que es el de Collier, que corresponde al año 1976, donde se habla de 4 etapas o periodos en que se desarrolló la microbiología, ¿sí? ¿Cuáles son esos periodos? Hay un primer periodo que se dice que es eminentemente especulativo y que se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas. ¿Qué quiere decir eso? Donde, digamos, se hablaba o se decía, bueno, ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué se muere? Todo eran, digamos, la gente le buscaba respuesta a estos fenómenos, digamos, de la vida o de la naturaleza, donde no se podía a ciencia cierta explicar los motivos o causas. ¿Se entiende? Entonces, por eso se habla de especulaciones, se crean varias cosas. Eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Después hay un segundo periodo, que es de lenta acumulación de observaciones. Bueno, acá, digamos, ya aparecen los primeros microscopistas, si se quiere decir, de esa forma, donde el padre o el primer padre de la microbiología es el
Lee Won-Ho, ¿sí? Que es la primera persona que diseña, digamos, un microscopio simple y el cual permite o realiza las primeras observaciones, digamos, de estos microorganismos que él pudo ver gracias al diseño de su microscopio simple. Después tenemos el tercer periodo de cultivo de microorganismos, que llega hasta las finales del siglo XIX, donde las figuras que sobresalen son Pasteur y Koch, que encabezan el logro de cristalizar a la microbiología como una ciencia experimental bien asentada. Entonces, digamos, ya en esta etapa, digamos, se puede, digamos, aislar y observar algunas características propias de los microorganismos y se los cultiva o se los hace crecer a los microorganismos bajo condiciones de laboratorio, si ustedes lo quieren entender de esa forma, digamos. Y el cuarto periodo, digamos, arranca desde principios del siglo XX hasta nuestros días, en el que los microorganismos se estudian en toda su complejidad. ¿Qué quiere decir en toda su complejidad? Las características fisiológicas, bioquímicas, genéticas y ecológicas, y que suponen un extraordinario crecimiento de la microbiología. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, nosotros a partir de todos los aportes de las etapas anteriores, hoy en día, digamos, estamos en condiciones de poder aislar un microorganismo, sea el que fuere, un hongo, una alga, un virus, una bacteria. ¿Y qué puedo conocer de ese microorganismo una vez que lo tengo aislado? Sus características fisiológicas, sus características bioquímicas, sus rasgos genéticos, su nicho ecológico, donde crece bien, donde se desarrolla bien, donde no, qué aportes nutricionales necesita ese microorganismo para poder crecer. Y todo eso hoy en día se lo puede hacer y todo esto, digamos, permite de cierta forma que los microorganismos que se aíslan y que se estudian, dadas ciertas características que los confieren, digamos, un uso como puede ser como un conservante de alimentos o como un biocontrolador, supónganse, de alguna plaga o de algún insecto. Todas esas características que hoy se pueden estudiar, digamos, se lograron, digamos, gracias a todos estos avances que yo les traté de resumir, digamos, en estos 4 periodos, ¿sí? Esa es básicamente, digamos, la forma de cómo ustedes tendrían que entender a la materia hasta tanto, digamos, se avance o se siga estudiando todo lo que es la parte de microbiología. Es una materia muy linda o es una ciencia muy linda que requiere de mucho trabajo en laboratorio, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir viendo un poquito las etapas que yo les acabo de resumir y quiénes sobresalen en cada una de estas etapas, digamos. Hay muchos investigadores, digamos, que sobresalen. Yo me limité únicamente a mencionar algunos que considero que son relevantes, digamos, para la microbiología, pero quiero que quede claro que no son los únicos. Hay muchísimos más que participaron, ¿sí? Bueno, entonces, el periodo previo al descubrimiento del microscopio, digamos, nosotros hablábamos de una actividad beneficiosa y perjudicial por parte de los microorganismos, ¿sí? Eso quiero que les quede claro. Entonces, ustedes en la cabeza, a partir de ahora, tienen que decir o entender y decir, bueno, ¿los microorganismos son buenos o malos? Y son buenos algunos y otros son malos, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué es importante en la parte o en la carrera de bromatología? Los beneficiosos, porque bueno, gracias a ellos se pueden conservar algunos alimentos o se pueden producir y obtener algunos alimentos, ¿sí? Los ejemplos típicos son las levaduras para hacer cerveza y pan, eso sería un ejemplo clásico. ¿Qué más le puedo decir? A ver, en cuanto a y bueno, los perjudiciales, digamos, son aquellos patógenos que causan enfermedades en las personas y de ahí la importancia de conocer o diferenciar. Digamos, yo en un alimento puedo tener tanto una microbiota benéfica como una microbiota perjudicial, ¿sí? Entonces, ustedes a partir de ahora ya tienen que empezar a decir, bueno, a ver, ¿no todos son buenos? No. ¿No todos son malos? Tampoco.
Entonces hay que hacer como un equilibrio o una balanza, decir, bueno, hay 50 y 50. Ahora, de nosotros o de ustedes va a depender conocer a medida que vayan cursando no solo esta materia, sino la materia que se llama microbiología de los alimentos, ya van a tener, digamos, la capacidad cuando terminen de cursar esa materia de discernir o diferenciar la microbiota benéfica y la microbiota perjudicial en un alimento. ¿Está? Acá yo le pongo como ejemplo las fermentaciones implicadas en la producción de bebidas alcohólicas, que ya le dije, por ejemplo, la cerveza, la elaboración de pan, el caso de los productos lácteos, un yogur, ¿sí? Y los perjudiciales son aquellos que producen o causan enfermedades infecciosas. ¿Está? Bien. Entonces, acá vamos a nombrar miren, ¿de qué época estamos hablando? Lucrecio, del año 96, 55 a.C., era un filósofo y poeta romano, el cual ya hablaba de digamos, él hablaba de semillas de la enfermedad. Él decía que habían semillas que causaban enfermedad. Nunca dio la palabra microorganismo, sino que hablaba de semillas. Y por otro lado lo tenemos a un médico italiano, que es Girolamo Fracastoro, el que también decía que, digamos, las enfermedades se originaban o se producían a causa de seres vivos. Nada más. Esos son los aportes o primeros aportes, si ustedes lo quieren ver de esa forma, de estos dos, digamos, reconocidos en su momento filósofos y médicos que hablaban de la supuesta enfermedad por un lado, semilla, y por el otro lado, que esas enfermedades eran causadas por seres vivos. Nada más. Ahí termina el aporte de estas dos personas. Y después aparece el periodo de los primeros microscopistas. Entonces, acá, ¿quién es el primero que trata de ver o de usar, digamos, o diseñar un microscopio? Galileo hizo algunas observaciones microscópicas invirtiendo su telescopio a partir de lentes montadas en un tubo, pero no tuvieron ninguna repercusión. O sea, hizo, bueno, como cualquier investigador, digamos, trataba de ver, de observar, de cambiar cosas con la finalidad de lograr algo. La primera referencia segura sobre un microscopio data del año 1629 y se debe a Christian Huygens, ¿sí? Que era un astrónomo, físico y matemático. Este sería el famoso Christian, el cual, digamos, podría haber diseñado en ese momento un primer microscopio. Pero no tuvo tanta relevancia, como les digo, por eso yo voy mencionando algunos apellidos de algunas personas que tuvieron o quisieron algo, pero que no eran, digamos, los pioneros en esto, digamos. Entonces, ¿a quién sí se lo considera o se lo toma como referente para el diseño de un primer microscopio? Es a Anthony Leeuwenhoek, Van Leeuwenhoek, como lo quieran llamar, ¿sí? Era un comerciante holandés de tejidos y es el primero, digamos, que diseña un microscopio simple, ¿sí? Ahí lo tienen, digamos, al microscopio que diseñó en su momento. Fíjense de qué fecha estamos hablando, 1632 y 1723. Y él es el que, digamos, empezaba a hacer las primeras observaciones de seres vivos, ¿sí? Digamos, y Leeuwenhoek le da el nombre no de microorganismo en realidad, sino le llamaba animáculos, ¿sí? Él, digamos, lo que hizo fue colocar, digamos, una gota de agua que estaba en un estanque, la colocó en la parte, digamos, del microscopio que él había diseñado, y a través de la lente que él tenía, podía ver digamos, una serie de movimientos en esa gota, y él empezó a dibujar. Y entonces acá, digamos, los dibujos de Leeuwenhoek son lo que serían en el punto C, donde ya esta sería la primera observación microscópica de la morfología que presentarían los o las bacterias, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en las otras unidades cuando veamos bacterias o morfología bacteriana, cuáles son. Pero acá, digamos, nosotros ya tendríamos un primer aporte importante. Obviamente, esto luego se corroboró cuando se diseñó el microscopio compuesto,
pero acá esta ya sería la primera información o, digamos, que se podría obtener a través de un microscopio, ¿sí? Y no solo pudo hacer observaciones de bacterias, sino también que pudo observar Lee Won Ho. Por ejemplo, los espermatozoides de un hombre, ¿sí? Los glóbulos rojos también fueron gracias al microscopio que había diseñado en su momento Lee Won Ho. Y la primera visualización, digamos, de un músculo estriado, ¿sí? Todo esto obviamente son, digamos, dibujos hechos a mano por el propio Lee Won Ho, que después también se conservan, digamos, ahí en una ciudad, creo que de Francia, por ahí. Esto, digamos, que es algo, una reliquia, digamos, hoy en la actualidad. Bien. Y después aparece Robert Hooke, ¿sí? Yo por eso acá les voy mencionando quiénes yo para mí o para lo que yo, digamos, fui viendo o analizando, quiénes son los que se destacan dentro de lo que es la evolución de la microbiología. Robert Hooke era un matemático y naturalista inglés y el cual usó o diseñó, digamos, en cierta forma, microscopios compuestos. ¿Y cuál es la diferencia? Que Robert Hooke pudo visualizar o describir hongos filamentosos y también descubrió la estructura celular de las plantas, que se llamó micrografía, digamos. ¿Sí? Bueno, acá este es Robert Hooke, y este sería un microscopio no simple, sino un microscopio compuesto, y gracias a este instrumento óptico, digamos, este naturalista inglés pudo hacer observaciones ya de hongos o estructuras de hongos y la estructura celular de las plantas, ¿sí? Entonces es otro, digamos, que ya venía haciendo aportes aparte de Lee Won Ho. Y después tenemos por otro lado la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, ¿sí? Era la teoría de la generación espontánea o a qué hacía referencia la teoría de la generación espontánea. Bueno, por ejemplo, Aristóteles pensaba que los seres vivos podían surgir de barro y materia en descomposición. Por ejemplo, decía que cocodrilos surgiendo de troncos, descomponiéndose en agua. Eso era lo que decía él. Por eso se dice generación espontánea, como que todo venía espontáneamente, se formaba el ser vivo. En la Edad Media, Hellman propuso varias recetas para generar animales. Él decía que al mezclar trigo y ropa sucia después de 21 días se obtenían ratones. Bueno, como le digo, eran todas especulaciones, nada más, teorías, nada tenía un sustento, digamos, científico, si lo queremos llamar de esa forma, ¿sí? Bueno, acá vienen ya los otros investigadores que, bueno, por un lado querían sostener, digamos, esta teoría y por otro lado estaban digamos, los que estaban en contra o los que querían refutar, digamos, la teoría de la generación espontánea. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, uno de los primeros que trata, digamos, de dar o de, digamos, decir, aportar, digamos, la teoría de la generación espontánea, es el experimento de Rayleigh. Entonces, digamos, acá teníamos nosotros, digamos, por un lado, un frasco descubierto y por otro lado, un frasco tapado. Entonces, acá, digamos, las moscas ingresaban y depositaban, bueno, acá han puesto, esto es relativo al pescado, puede ser un pedazo de carne, no necesariamente tiene que ser un pescado, digamos, o sea, esto es a modo ilustrativo nada más, chicos, no piensen que es así, digamos, porque en los libros lo van a leer de otra forma. Entonces, para que no entremos en confusión que si era pescado, si era carne, era un trozo de alimento, si lo quieren llamar de esa forma. Entonces, ¿qué pasaba? Si acá entraban las moscas depositaban sus huevos y se producía todo el ciclo larval de la mosca y se originaban más moscas. ¿Se entiende o no? En cambio acá, como no podían ingresar las moscas, no había ningún proceso, digamos, en teoría, digamos, se descomponía de una forma u otra siempre y cuando este recipiente esté abierto, ¿sí? Pero bueno, por eso les digo, básicamente lo que querían era demostrar, o ellos decían que como que las moscas se originaban de la nada, ¿se entiende?
Eso era básicamente, digamos, lo que quería dar a entender Rex. Y a todo esto vienen otros experimentos. Y acá aparecen dos investigadores más. Por un lado tenemos a Lázaro Spallanzani y a John Needham. Cada uno hace experimentos distintos y llegan, obviamente, a conclusiones distintas. ¿Qué hace Needham? Él sostenía que los microorganismos podían surgir de forma espontánea de un caldo nutritivo. O sea, eran teorías. Él, por ejemplo, que decía, bueno, yo tengo un caldo nutritivo, puede ser una sopa, si lo quieren llamar de esa forma, yo lo caliento, era la teoría de él, después la dejaba enfriar y a 2 días, o si quieren un día, veía, digamos, ¿cómo se dice? Un aspecto opaco en este medio de cultivo o en este caldo nutritivo. Entonces, acá decía que habían crecido los microorganismos de la nada. Esa era la teoría de Needham. Y Lázaro Spallanzani repite el experimento, pero a diferencia de Needham, él le pone un tapón o una tapa, como lo quieran llamar también, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la conclusión? La diferencia entre un experimento y otro, que si yo tapo el recipiente, o si quieren llamarlo matraz o Rod measure, como les guste más, no había crecimiento, ¿sí? Entonces ya acá había una diferencia, porque en el descubierto había crecimiento y porque en el tapado no había crecimiento. Si en teoría la técnica fue la misma, digamos, era el mismo caldo, se lo calentó, se lo enfrió, pero había una diferencia al final. En uno crecía y en otro no. Entonces ahí venía qué pasaba o a qué se debía esa situación. Bueno, hasta que llega Luis Pasteur, estamos hablando del año 1822-1895. ¿Quién era Luis Pasteur? Muy reconocido y a él también se lo llama actualmente el padre de la microbiología, donde él dice que los microbios no nacen por generación espontánea de las infusiones corrompidas. Por el contrario, son ellos los que producen la corrupción de los líquidos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿a qué apuntaba Luis Pasteur o qué quería hacer? Quería tirar abajo la famosa teoría de la generación espontánea. Obviamente, para dejarla sin efecto a esa teoría, él tenía que demostrar lo que él realmente afirmaba en cuanto a que las infusiones, digamos, los microbios no se generaban no se producían por generación espontánea, sino que era al revés. Estos corrompían los caldos de cultivo donde, digamos, estaban expuestos en cierta forma al aire. Entonces, él hace un experimento, ¿sí? Él coloca el caldo en un matraz de cuello ancho o largo, si lo quieren llamar, y después con calor a ese cuello le hace un doblez, le llaman cuello de cisne, a este doblez que le hace Pasteur, calienta el caldo, ¿y qué pasa? Lo pasa el tiempo y el caldo no se contamina, ¿sí? A diferencia de que él no lo tapa, el recipiente sigue abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué propone él? Él dice que polvos y microbios quedaban retenidos en esta parte del cuello de cisne, ¿sí? Entonces, el matraz en forma vertical, el caldo permanece sin microorganismos. ¿Qué pasa si yo inclino el matraz? Al inclinar, en cierta forma, yo voy a permitir o voy a dar lugar a que los microorganismos que están retenidos en esta parte ingresen al frasco inclinado. Y obviamente, dada esa situación, el caldo quedaba contaminado con microorganismos. Y gracias a este experimento, Pasteur tira por abajo, digamos, la famosa teoría de la generación espontánea y cae la famosa teoría que se sostenía, digamos, desde un principio. ¿Cuáles son los descubrimientos o aportes de Pasteur? Por un lado, la fermentación, los estudios o los procesos de fermentación, una enfermedad también que en esa época causó mucho daño
que se le llamaba la pebrina, el carbunco, ¿sí? Que es el famoso, también llamado anthrax, ¿sí? Generado por una bacteria que es el Bacillus anthracis. También descubrió la vacuna contra la rabia y también tuvo mucho que ver con el descubrimiento de la famosa isomería óptica, ¿sí? Esto yo se los dejo para que ustedes puedan leer más en los libros, hay mucha información y después, digamos, si en algún momento les toca, si van a promocionar o tienen que defender esta unidad, obviamente ustedes tienen que ser más, explayarse más, digamos. O sea, como se dice, es una historia o es como un tipo, yo le digo cuento, de cómo, digamos, fueron haciendo aportes los distintos científicos, ¿sí? Bien. Después aparece Robert Koch, también digamos, a la par de Pasteur. Estamos hablando de 1843 y 1910. Robert Koch es un científico alemán. Él descubrió la bacteria productora del anthrax o carbunco y también la bacteria productora de la tuberculosis y sentó las bases de la microbiología médica moderna. Entonces, ya digamos, en esta época ya se preparaban o diseñaban medios de cultivo en los cuales se hacía crecer, digamos, a los microorganismos y se podía estudiar ciertas características. No todas, pero algunas que, digamos, permitían en cierta forma conocer si queremos llamar, su fisiología o, digamos, dónde causan daño, a qué nivel, en qué órganos de una persona. Bueno, todo lo que es la parte de investigación. Y cuando decimos que sentó las bases de la microbiología moderna, Koch tiene 4 postulados y se dice que se los llama o se los conoce como postulados de Koch, ¿sí? Esto, digamos, sentó las bases de la teoría, digamos, de la enfermedad, que es importante, digamos, que se tiene que cumplir. Y básicamente, ¿en qué consisten los postulados de Koch? El primero, y acá, digamos, tenemos todo a modo ilustrativo, donde primero, ¿qué decimos? El microorganismo patógeno debe estar presente en animales que sufran alguna enfermedad y no en individuos sanos. Entonces, yo tengo, por un lado, puedo tener un ratón sano y un ratón enfermo, ¿sí? Si yo de este ratón extraigo sangre y a esa sangre la inoculo, la hago sembrar en un medio de cultivo, voy a ver crecer bacterias, ¿sí? Supongamos que estos puntitos son colonias de bacterias y son las que estarían causando enfermedad en el ratón. Y si el ratón estaría sano, cuando yo le saque sangre y esa sangre la haga crecer en el mismo medio de cultivo, si no crece nada, quiere decir que ese animal está sano, ¿sí? Bien, ahora, supongamos que yo tengo un animal enfermo. Entonces dice, el microorganismo debe ser cultivado en un cultivo puro, fuera del cuerpo del animal. Entonces este sería un cultivo puro. Acá, digamos, yo tendría, no le vamos a llamar porque acá si no se van a confundir ustedes. Lo de rojo, digamos, pueden ser algunas características, si quieren llamar glóbulos rojos, también pueden ser de la sangre, y los larguitos o filamentos serían las bacterias, ¿sí? Entonces, acá nosotros tendríamos, digamos, las bacterias que están causando enfermedad en el ratón, y yo estas bacterias las puedo observar en un microscopio, y voy a ver ciertas características de su morfología en un microscopio, ¿sí? Bien, ahora dice, cuando se inocule ese cultivo en un animal sano, debe provocar en él la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo de acá tomo una bacteria y la coloco por cualquier mecanismo en un animal sano, al ser inoculado el animal sano con esta bacteria, debería causar la misma enfermedad que el animal que está enfermo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para corroborar eso? Del animal al cual yo le inoculé, digamos, la bacteria del animal enfermo, le saco sangre y debería ver lo mismo, o debería presentar las mismas características en un medio de cultivo, el microorganismo que estaba presente en el primer animal enfermo. Por eso dice en el cuarto postulado
El microorganismo debe ser reaislado a partir de animales inoculados y ser idénticos al original. Por eso, una vez que yo lo inoculo en el animal sano y el animal sano se enferma, cuando yo haga una observación microscópica, debería ver lo mismo, tanto en el primer animal que ya estuvo enfermo, que no sabemos de dónde se enfermó, y en el cual yo hice el experimento para corroborar o ver si realmente es la misma bacteria, se podría decir, ¿sí? Por eso se dice o se llaman que estos postulados son básicos, digamos, para cualquier enfermedad. Podemos hablar, digamos, no solo de animales, podemos trabajar también con plantas, ¿sí? Pero bueno, acá es un ejemplo, digamos, con un animal, ¿sí? Y esos son, digamos, básicamente los postulados de Koch. Bien, y con eso, digamos, en cierta forma, se hizo un resumen de la evolución de la teoría de la microbiología, ¿sí? Y después sigue, digamos, los principales grupos de microorganismos, o sea, qué es lo que nosotros vamos a estudiar y en cuáles nos vamos a detener, digamos, un poco más en la materia, sino que ahora yo les hago una presentación general, ¿sí? Y esto es lo primero que ustedes tienen que recordar, digamos, cuando hablamos de microorganismos. Por un lado, ¿qué tienen que decir? ¿O qué tenemos que decir nosotros? Reconocer que pueden, que todos son seres vivos, ¿sí? Eso es es el primer concepto que usted tiene que tener en la cabeza. El segundo, forma celular o forma acelular. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos pueden ser células y otros no pueden ser células, sino que necesitan de una célula para poder reproducirse, ¿sí? A los que necesitan de una célula para poder reproducirse se los denomina acelulares, y dentro de los acelulares están los virus, viroides y priones. No es lo mismo hablar de virus que de viroides o de priones. En cuanto a su estructura, difieren mucho, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, si son células, dentro de las células, ustedes ya deben haber visto secundaria o en algunas materias de primer año, que tenemos dos tipos de células. Por un lado, células procariotas y por otro lado, células eucariotas. Dentro de las procariotas están todas las que nosotros llamamos bacterias, o todos los microorganismos denominados bacterias. Y dentro de las eucariotas tenemos, en este caso habla de reino, pero también podemos hablar de dominio, que eso vamos a ver más adelante, un reino protoctista, donde están las algas y los protozoos, y un reino de hongos. El reino de hongos incluye a los mohos, a los hongos mucosos y a las levaduras, ¿sí? Esto, digamos, es un esquema simplificado de cómo estarían organizados estructuralmente los microorganismos. Cuando hablamos de relación evolutiva entre los microorganismos, ¿a qué le llamamos relación evolutiva? Son los cambios producidos a lo largo del tiempo de las distintas formas de vida de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, a medida que evolucionó la Tierra o todos los periodos, digamos, de lo que nosotros llamamos lo que se ve, digamos, en geografía y toda la historia de la evolutiva, digamos, los periodos. Entonces, acá nosotros, digamos, vemos que también a nivel de microorganismos, los mismos han ido evolucionando, ¿sí? Esto también lo vamos a ver cuando veamos célula procariota y célula eucariota. Y nosotros hablamos, digamos, de los primeros seres vivos dentro de la Tierra, a los cuales pertenecen a un dominio que se llama arquea o archea, como lo quieran llamar, ¿sí? Estos, digamos, serían los primeros seres vivos a nivel microscópico que, digamos, pudieron vivir o sobrevivir, si lo quieren llamar, hasta la fecha, en ciertas condiciones que no son normales para un microorganismo, si lo queremos llamar, qué sé yo, mesófilo hoy en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos microorganismos vivieron en condiciones extremófilas, se les llama. ¿Qué quiere decir eso? Altas temperaturas, altas concentraciones de sal, en ausencia de oxígeno, se dice que son anoxigénicos, ¿se entiende?
Entonces, esas características les son propias a un grupo de bacterias que se denominan arqueas. Y estas arqueas se diferencian de las bacterias porque a nivel de pared celular tienen su estructura química totalmente distinta, ¿sí? Y entonces, también tenemos otro dominio que es el dominio Eukarya, y en el dominio Eukarya nosotros tenemos todos los microorganismos que ya les nombré, incluso estaríamos nosotros, los animales, ¿sí? Y otro grupo de seres vivos. Y las bacterias, digamos, son las que hoy por hoy se estudian o son las que estarían causando problemas o se usan también como microorganismos benéficos. Tenemos todo este grupo de bacterias, no las voy a nombrar, ahí las tienen para leer. Y ya dijimos que tanto las arqueas como las bacterias son células de tipo procariota. En tanto, el dominio Eukarya son células de tipo eucariota, ¿sí? Y obviamente, por eso les digo, la revolución evolutiva se debe a los cambios que han ido producidos a lo largo del tiempo, digamos. Primero, se hablaba únicamente de células procariotas. Con el tiempo, estas células en teoría han ido evolucionando y se dio lugar a una célula eucariota, y las características, ya les dije, a nivel de pared o estructura celular no son las mismas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también, anteriormente a hablar de dominio, nosotros hablamos de reino, que es lo que ustedes deben haber estudiado, supónganse, en biología, en la secundaria. Hablamos del reino Plantae, del reino Animalia, del reino Fungi, donde en el reino Fungi estarían todos los hongos, el reino protista, donde están los protozoos, algunas algas, ¿sí? El reino Monera, donde estarían las bacterias que se denominaban arqueobacterias y eubacterias, y en el reino Animalia, bueno, están todos lo que serían los equinodermos, platelmitos, moluscos, artrópodos, y el reino de las plantas, bueno, que también ya lo conocen, donde tenemos las angiospermas, gimnospermas, briófitas, y bueno, y acá también, digamos, había una controversia que dio mucho para hablar, por un lado los botánicos y por otro lado los zoólogos que se querían quedar con los hongos, que algunos lo decían que los hongos pertenecen al reino Plantae, otros decían que no, que pertenecen al reino Animalia. Bueno, hubo toda una historia ahí de con quién se quedaban los hongos. Al final, por eso les digo, al final se han terminado hablando de otro reino aparte para no tener tanta diferencia en cuanto a características de composición a nivel de célula, digamos. Bien. Y en cuanto a la clasificación general, bueno, ya más o menos le había dado hace rato. Acelulares están los virus. Celulares pueden ser procariotas o eucariotas. Dentro de las procariotas ya les dije, están las arqueobacterias y las eubacterias, que también se pueden hablar del reino Monera para ambos casos. En el caso de las eucariotas, por un lado tenemos los protistas y por otro lado tenemos los hongos, pero acá hablamos únicamente a nivel de microorganismos. Dentro de los protistas tenemos algas que pueden ser unicelulares, también tenemos a los protozoos, y dentro de los hongos tenemos a las levaduras, a los mohos y a los hongos mucosos. Bueno, ahí lo dejan con un signo de pregunta, por sus características también. Y los mohos, bueno, a diferencia de las levaduras, son hongos pluricelulares. Y las levaduras son hongos unicelulares. Bien, ¿cuáles son las ramas de la microbiología? La microbiología también se dividió en ramas para su estudio. Hay gente que se dedica a la bacteriología, a la virología, a la micología, a la parasitología o a la ficología, ¿sí? Son ramas, digamos, de las cuales hay gente que le gusta estudiar básicamente bacterias únicamente, porque es una ciencia muy amplia, entonces uno no puede abarcar todo, sino que se tiene que especializar en algo. Bueno, obviamente los que hacen virología estudian virus, los que se dedican a la micología estudian hongos, los que se dedican a la parasitología estudian parásitos, y los que se dedican a la ficología estudian algas o microalgas, si lo quieren llamar, ¿sí? Y también dentro de la rama que no está puesta acá está la inmunología. ¿Qué quiere decir la inmunología? Que es una ciencia que estudia los mecanismos de defensa que tiene el ser humano frente a la presencia o al ingreso de microorganismos patógenos a nuestro cuerpo, ¿sí?
no lo puse, pero también va a aparecer en algún libro. ¿Cuáles son los alcances? Nosotros ya dijimos que los microorganismos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, pueden estar en el aire, en el suelo, en el agua, en los alimentos, en el medio ambiente, ¿sí? En todos los lugares donde ustedes se imaginen están presentes. Algunos ya dijimos que son patógenos, otros son beneficiosos, de ahí su estudio, ¿sí? Y de acuerdo a que sean patógenos o benéficos, van a tener distintos campos de aplicación. Por otro lado, también tenemos las áreas de la microbiología, donde decimos, por ejemplo, que la microbiología médica estudia los microorganismos patógenos o causantes de enfermedad en los humanos y de la flora bacteriana normal. También tenemos la microbiología industrial, que estudia el uso de bacterias, levaduras, mohos y algas en la industria para la producción de medicamentos, suplementos vitamínicos, vacunas, bebidas alcohólicas, enzimas y ácidos orgánicos. Fíjense toda la aplicación que tienen los microorganismos a nivel industrial. Después tenemos la microbiología de los alimentos, donde se estudian microbios que pueden contaminar a los alimentos y causar enfermedad, así como los que se utilizan para la elaboración de productos alimenticios. La microbiología del suelo, que estudia el uso de los microbios para la mejora de la fertilidad del suelo al convertir sustancias orgánicas en materias inorgánicas que son disponibles para las plantas. O sea, los microorganismos son descomponedores de materia orgánica y hacen que todos esos componentes de origen orgánico se transformen por alguna vía en sustancias inorgánicas, las cuales pueden estar o en realidad le sirven a la planta para su nutrición y crecimiento. Acá tienen ejemplos donde yo les puse a nivel de sanidad, de alimentación, de agricultura, en energía y medio ambiente. En todas esas áreas participan los microorganismos, ¿sí? A nivel intestinal o a nivel microflora intestinal de nosotros también, nosotros tenemos una microbiota interna, ¿sí? Gracias a esa microbiota, digamos, todos los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo se pueden en cierta forma digerir o metabolizar de acuerdo a las siguientes, digamos, de acuerdo a lo que, en donde ellos pueden participar. También actúan en cierta forma, digamos, si entran microorganismos patógenos, ellos también actúan como liberando sustancias que en cierta forma eliminan o controlan esa microbiota que puede ingresar a nuestro cuerpo y evitar de esta forma que cause enfermedad, más allá, digamos, de nuestro propio sistema inmune. Bueno, y acá tenemos una descripción general de los microorganismos. Yo acá no lo voy a dejar para que los lean porque nosotros después nos vamos a encargar de ir hablando de cada grupo en particular y en forma ya, digamos, propia. Donde, bueno, básicamente acá, ¿qué les puedo decir? Que las bacterias son de tipo procariota, tienen morfología diversa que puede ser bacilar, esférica o helicoidal, y se clasifican en dos grupos, eubacterias y arqueobacterias. Eso es como un modo informativo. Las algas son estructuras celulares eucariotas, realizan fotosíntesis, tienen núcleo, orgánulos rodeados por membranas y cloroplastos, forman parte de lo que constituyen el fitoplancton y se encuentran cerca de las superficies de agua, de mar o del agua dulce y son fundamentales para la ecología global, ¿sí? Obviamente tienen diversas utilidades, hablamos de algas pardas, algas rojas, algas verdes. Es un mundo muy amplio el de la microbiología. Los hongos, que también son importantes para los alimentos, también son células eucariotas, no realizan fotosíntesis, viven de materia orgánica en descomposición, algunos son patógenos para plantas y animales, y otros se utilizan para la fabricación de alimentos y en la salud. También tenemos los protozoos, que ya lo deben haber visto ustedes en zoología alimentaria. Acá únicamente hacemos un repaso. Pueden ser células de tipo eucariota, no fotosintéticos, algunos son móviles. Ahí tenemos, por ejemplo, a las amebas, los flagelados, los ciliados, ¿sí? A eso se lo dejo para que ustedes lo lean tranquilos o recuerden lo que ya vieron. Y los virus. Bueno, hoy por hoy está de moda el famoso SARS-CoV, el virus de la famosa pandemia, el famoso coronavirus.
¿Sí? Los virus pueden ser, o en realidad son partículas de ácido nucleico que pueden ser ADN o ARN, pero nunca ambos, y necesitan de una célula hospedadora para poder reproducirse. Ya saben que son acelulares. Dentro de los más comunes tenemos el virus del HIV, la hepatitis B, el virus del ébola, el adenovirus, el de la influenza y los bacteriófagos, ¿sí? Todo esto nosotros lo vamos a ir desarrollando a lo largo del dictado de la materia. Yo se los presento acá en forma general para que tengan una idea, ¿sí? Bien, y con eso terminaría la primera clase teórica de la materia. Creo que es la más sencilla de estudiar o de conocer o digamos, de introducirlos a ustedes en la materia, ¿sí? Es lo primero, digamos, que yo les dejo como modo introductorio